Bahá'í, la Fe Bahá'í siempre está preocupada por la educación. Es un tema que se menciona muy ampliamente en las escrituras, en lo que los Bahá'ís hacemos, y entonces pues le toca ahora a Shahram, ya lo conocen también todos, a Shahram Imani, él es médico también, pero nos va a hablar de esta parte tan importante que es la educación. Entonces le dejo la palabra a Shahram, por favor. Muchas gracias, queridos amigos. Muy buenas noches. Gracias, Kika, por pasar estas diapositivas en forma de transparencias de, ¿cómo se llama? Perdón, en forma de PowerPoint. Muchísimas gracias. Queridos amigos, la educación dentro de las enseñanzas de Baha'u'lláh ocupan un lugar muy especial. Ahorita vamos a leer una cita donde dice, la primera cita, querida Kika, considerad al hombre una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacer revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Entonces, como vemos, Baha'u'lláh dice que la educación es la llave donde abre esta mina que Dios dejó en cada ser humano. O sea, potencialmente cada uno de nosotros somos capaces de reflejar los atributos de Dios, como son la generosidad, la amabilidad, el amor, y cualquier otra cualidad que podamos nombrar, la veracidad, todo eso lo puede reflejar el hombre, puede reflejar los atributos de la ciencia, pero necesita un educador para que abra esta mina y que su valor se conozca por toda la humanidad y se beneficie la humanidad. En la siguiente cita, gracias, Baha'u'lláh establece las bases necesarias para esta educación. Entonces, puedo pedir de favor a Pablo, si fueras tan gentil, Pablo Grau, leernos esa cita. La palabra de Dios que la pluma suprema ha registrado en la octava hoja del más exaltado paraíso es la siguiente. Las escuelas deben, en primer lugar, educar a los niños en los principios de la religión para que la promesa y la amenaza registradas en los libros de Dios les aparten de las cosas prohibidas y les atavíen con el manto de los mandamientos. Pero ello en medida tal que no perjudiquen a los niños dando lugar al fanatismo ignorante y a la intolerancia. Corresponde a los fideicomisarios de la Casa de Justicia reunirse en consejo para tratar de aquellas cosas que no han sido reveladas explícitamente en el libro y para hacer cumplir lo que a ellos les resulte aceptable. Dios ciertamente les inspirará en todo lo que Él desee, y Él en verdad es el proveedor, el omnisciente. Anteriormente hemos ordenado que la gente se exprese en 2 idiomas. No obstante, deben hacerse esfuerzos para reducirlos a uno solo, al igual que los alfabetos del mundo, para que las vidas de los hombres no se disipen y malgasten aprendiendo diversos idiomas. De este modo, la tierra entera será considerada como una sola ciudad y un solo país. Muchas gracias, Pablo. Veamos en esta cita cuántas verdades están realmente contenidas. Baha'u'lláh habla cómo deben ser las escuelas del futuro. Es decir, no es suficiente la instrucción escolar, aprender matemáticas, química, física, geografía, historia, sino que antes de eso se necesita la educación espiritual. O sea, la educación es de 2 tipos.
Uno es material y otro es espiritual. Y la educación material es lo que actualmente, bueno, reciben los niños en las escuelas. Pero ¿qué se hace con la educación espiritual? Realmente se trabaja muy poco. Se le deja a los papás que lo lleven al niño pues, de acuerdo con sus creencias religiosas, ya sea al catecismo, a la sinagoga, a las clases de los mezquitas para los niños, pero realmente la escuela no juega un papel importante. Obviamente aquí Baha'u'lláh nos dice que se necesitan las escuelas enseñar también los modales, las cosas prohibidas, las cosas que lo apartan a uno de Dios, el amor a Dios, el temor a su desagrado, todo eso se le tiene que enseñar a los niños. Pero obviamente de una forma que no genere fanatismo en los niños. Es decir, realmente requiere de un educador muy especial, de un maestro entrenado, libre de prejuicios, que pueda transmitir todos estos principios espirituales que es común en todas las religiones, sin inculcar dogmas o cosas que pueden generar prejuicio en los niños. Y otra verdad que nos despliega aquí es que en el futuro va a haber la Casa Universal de Justicia, va a decidir que es ahora realmente, cómo se van a dar las clases a los niños y qué contenido van a tener. Bueno, la buena noticia, queridos amigos, como ustedes saben, se ha desarrollado desde hace 30 a 40 años unas clases para los niños, que es para todos los niños, que contienen principios espirituales que se enseñan a los niños a través de lectura de una cita corta que el niño pueda memorizar. Después viene una oración, o antes una oración, para que comulguen con Dios y tengan sentimientos espirituales. Después de la cita viene una canción que está relacionado con esa misma cita. Posteriormente hay un cuento, luego hay un juego, todos ellos relacionados con ese tema que están viendo los niños. Por ejemplo, si el niño está aprendiendo la veracidad es la base de todas las virtudes humanas, o sea, decir la verdad es la base para construcción de otras virtudes humanas. Entonces, todo lo demás, como por ejemplo la canción, también es sobre la veracidad. El cuento, por ejemplo, es el cuento del pastor mentiroso, para que los niños entiendan qué repercusiones tiene decir la mentira. Y finalmente hacen un juego relacionado con el mismo tema, y al final se les manda a los padres de la familia una hoja donde dice: queridos padres de familia, este fin de semana sus hijos aprendieron la virtud de la veracidad, de decir la verdad. Favor de practicarla durante toda la semana en la casa. Es muy interesante, de alguna forma compromete a los padres a participar en la educación espiritual de sus hijos. Aquí, queridos amigos, hay un énfasis sobre la educación espiritual. Le pido de favor, no sé si, querida Linda, tú puedes leer. Tal vez no tiene su micrófono prendido. ¿No tiene? Tal vez no lo tiene Tal vez no habilitado. tiene sonido, ¿verdad? Ok. Querida Munez, ¿podrías tú leer esta cita? Si no es... Ah, no sirve su micrófono de Linda. Sí, con Gracias, gusto. Munez. Sí. Que las madres consideren de importancia primordial todo lo concerniente a la educación de sus hijos, que se esfuercen en este sentido, pues cuando el tallo es verde y tierno,
crecerá en cualquier forma que se le enseñe. Por tanto, concierne a las madres criar a los pequeños, igual que un jardinero cuida de sus tiernas plantas. Que procuren día y noche establecer la fe y la certidumbre en sus hijos, el temor de Dios, el amor por los bienamados de los mundos y todas las aptitudes y cualidades buenas. Cuando una madre vea que su hijo se ha portado bien, que le alabe y aliente y alegre su corazón. Y si se manifestara el más pequeño rasgo indeseable, que ella lo aconseje y le castigue utilizando medios basados en la razón, incluso un leve castigo verbal si es necesario. Sin embargo, no está permitido golpear o vilipendiar al niño, pues su carácter se pervertirá totalmente si es sometido a golpe o abuso verbal. Muchas gracias, querida Munez. Luego estamos viendo cómo Abdu'l-Bahá enfatiza la educación espiritual, que su primer responsable es la mamá. Esto no quiere decir que los varones, es decir, el papá, no tenga papel en la educación. Sin embargo, lo natural siempre, por el primer contacto que tiene el bebé con la mamá, por el periodo de lactancia, por los mismos 9 meses de embarazo y por ese afecto que inclusive algunos psiquiatras lo han descrito como que el niño y la madre, el niño percibe a la madre como parte del bebé mismo. Como cuando los nativos pensaban que los españoles que llegaron a las orillas del Golfo de México, junto con el caballo formaban un solo ser. Yo siempre me lo imagino así. Así lo perciben, dicen los psiquiatras, el bebé a la mamá. Lo percibe que es parte de él. Él y la mamá son un solo ser. Es hasta más tarde, más grande el bebé, cuando distingue que él es una persona separada y la mamá es otra persona. Esto es muy interesante, es algo natural, entonces, que la mamá sea la primera educadora del niño. En otras citas, Abdu'l-Bahá refiere a la preparación de la mujer para que pueda realmente desempeñar ese papel. Abdu'l-Bahá dice que el hombre y la mujer son como dos alas. Las dos alas deben ser fuertemente equipadas y deben estar poderosas para que el ave de la humanidad pueda ascender y pueda llegar al máximo de su alcance. De tal suerte que las mujeres deben estudiar y deben prepararse tanto en educación espiritual como material y alcanzar los mismos niveles que antes solamente lo ocupaban los hombres. Y las mujeres tienen que participar en todos los quehaceres de la humanidad, del gobierno inclusive, para que haya verdaderamente un equilibrio. Esa educación no es nada más para poder servir a la humanidad, también es para servir a su propio hijo. Una madre que está educada, una madre que tiene educación universitaria, obviamente va a criar a su hijo en otro nivel. Va a poder transmitir tanto conocimiento espiritual como instrucción escolar y ayudarle y hacer que florezca todas las potencialidades que existen en su hijo. Dice que procure día y noche establecer la fe y certidumbre en sus hijos, el temor de Dios, el amor por los bienamados, o sea, por las manifestaciones de Dios, por los enviados de Dios, y todas las aptitudes y cualidades buenas. Y habla también sobre recompensa y castigo de los niños. Dice que cuando el niño hace algo bueno, o la niña, ¿verdad? Niño, hablamos de los dos sexos.
Realmente no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Cuando hace algo bueno, debemos alabar su acción y debemos recompensarlo. Y cuando hace algo malo, ¿verdad? No debemos golpear al niño porque esto pervierte su carácter. Por lo tanto, es suficiente, dice, inclusive, ya cuando mucho es suficiente un castigo verbal y eso no insultar, sino que decir que pues lo que hizo no es correcto, ¿verdad? Y que tiene que modificar esa conducta o esa actitud. Hay muchísimas citas, lamentablemente el tiempo no permite decir todo lo que hay, pero si gustan, con todo gusto se los enviamos. El énfasis que hace las escrituras Bahá'ís tanto sobre la formación espiritual como escolar de los niños en cuanto a la instrucción escolar. Por favor, la siguiente cita, querida Kika. Muchas gracias. Querida Laura, ¿puedes leerlo tú, por favor? Creo que Laura tampoco está con nosotros. ¿Sí está? Sí, gustos. Sí. Pero su micrófono no está, ¿Su micrófono está apagado? parece. Sí, gustos. Puedo ¿Le leer. puedo pedir, Lua, por favor, podrías hacernos el favor de leer esta cita? Sí, claro. Gracias. Oh sierva estimada, has escrito sobre la escuela de niñas. Lo que se había escrito anteriormente sigue siendo cierto. No puede haber superación a menos que se eduque a las niñas en escuelas y centros de enseñanza, a menos que se les enseñe la ciencia y otras ramas del conocimiento, y a menos que adquieran las diversas artes según sea necesario y reciban educación divina. Porque vendrá el día en que estas niñas serán madres. Las madres son las primeras educadoras de los niños y las que establecen las virtudes en la naturaleza interior de estos. Animan a los niños a adquirir perfecciones y buenos modales. Les previenen de las cualidades impropias y les estimulan a que muestren determinación, firmeza y fortaleza en las dificultades, y a que avancen por el elevado camino del progreso. Por lo tanto, se hace necesario considerar debidamente la educación de las niñas. Este es un asunto muy importante y debe administrarse y organizarse bajo la dirección de la Asamblea Espiritual. Abdul Wahab. Muchísimas gracias, querida Lua. Pues vemos, queridos amigos, qué importante es todo lo que está mencionado en esta cita. En primer lugar, habla de la responsabilidad de las mamás y en segundo lugar habla de la educación de las niñas. Veamos, es tan importante la educación de las niñas que Baha'u'lláh dice en un pasaje que si en una casa hay dinero solo para enviar uno de los dos hijos a la escuela, la preferencia se le debe dar a la niña. Entonces, podemos ver que realmente la educación de las niñas es sumamente importante en la fe y porque ellas van a ser madres de las generaciones futuras. Y bueno, de todo lo que habla de las perfecciones que deben enseñarse a las niñas. Hay otra cita que, por favor, si puedes ponerlo, querida Kika, es la última, y no sé si está ahí Luis Fernando y nos la puedes leer. Sí, claro. Gracias. Ahí voy. Dice, ahora, en cuanto a lo que preguntaste respecto a abandonar el empeño científico en París,
para dedicar tus días a enseñar esta verdad? Ciertamente es aceptable y amado, pero si tú adquirieras ambas, sería mejor y más perfecto, pues en este nuevo siglo, la obtención de la ciencia, las artes y las belflex, sean divinas o mundanas, materiales o espirituales, es un asunto aceptable ante Dios y un deber que incumbe a todos realizar. Por lo tanto, nunca niegues las cosas espirituales a lo material. Más bien, las dos son de tu incumbencia. No obstante, en el momento en que estés trabajando para este empeño científico, debes estar dirigido por la atracción del amor de tu glorioso Señor y consciente de mencionar su espléndido nombre. Si este es el caso, debes alcanzar la disciplina que estás estudiando en su perfección. Gracias, querido Luis. Entonces, queridos amigos, vemos, es la última cita. Hay infinidad de citas bellas como estas de Abdul Baha y de Baha'u'llah sobre la educación. Vemos la importancia que tiene la adquisición de artes y las ciencias. En muchísimos lugares de las escrituras podemos encontrar donde enfatiza que debemos perfeccionar en lo que estudiamos. Si alguien estudia carpintería, que es un oficio, lo debe llevar a la perfección. Si alguien estudia, no sé, herrería, debe llevar ese oficio a la perfección. Y así por todas las ramas del arte y de la ciencia. Y Abdul Baha aconseja inclusive que pues si está siguiendo estudiando este creyente, siga estudiando y lleve a la perfección lo que está aprendiendo. Entonces, queridos amigos, parece que el tiempo ya ha terminado. Si gustan, después le mando una recopilación con todo gusto referente a este tema. Gracias.